Hoy vamos a ver la segunda y última parte del capítulo 17, vamos del versículo 14 en adelante, me parece que es hasta el verso 27. Y bueno, nuevamente la misma dinámica de la semana pasada. Déjenmelo narrarlo, así que préstenme mucha atención. Si usted dice el pastor se está inventando algo, ahí tiene su Biblia, en Mateo 17 lo puede confirmar, pero no, me di a la tarea de estudiarlo a detalle. Así que miren nada más, el versículo 14 del capítulo 17, el libro de Mateo, nos dice lo siguiente, que cuando llegaron el gentío, dice, ¿no? Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, dice que cuando llegaron el gentío, ahora Lucas nos dice en el capítulo 9, Lucas también aborda este tema, este suceso, y dice que un día después ¿de qué? Bueno, precisamente de que haya subido Jesús con sus 3 discípulos al monte de la transfiguración, y después de que bajaron, sucede algo. Dice que hay un gentío de gente. Dice que hay muchísima gente. Ahora, Marcos me encanta porque da más detalles de esta historia, cosa que Mateo no. En Marcos capítulo 9 usted va a encontrar que da muchísimos detalles sobre este momento. Y dice que había escribas discutiendo con los discípulos. ¿Cuáles discípulos? El resto. Subieron 3, o sea que 9 se quedaron. Y dice que los escribas estaban discutiendo con ellos. Cuando Jesús baja del monte, la gente obviamente al ver que Jesús ya había llegado, se sorprenden y obviamente, como es de esperarse, todos comienzan a correr hacia donde estaba Jesús. Jesús pregunta, ¿qué estaban discutiendo con estas personas? Obviamente le preguntó ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué es lo que estaban discutiendo con estas personas? Dice que entre la multitud sale un hombre, se postra delante de Jesús y le dice, por favor, ayúdame. Aquí en la Reina Valera 1960, en Mateo capítulo 17, dice que este hombre se presenta delante de Jesús y le dice, ayúdame, tengo un hijo lunático. Y dice, y sufre convulsiones y a veces cae en el fuego o en el agua. Ahora, lo traje, el problema ahí les va. Lo traje delante de tus discípulos para que oraran por él y no pudieron sanarlo. ¿Ahora entiende por qué estaban discutiendo? Estoy seguro que estos escribas que conocían a la perfección la ley, la Biblia, llegaron con los discípulos y dijeron, ¿qué onda? ¿No que Jesús les había dado poder y autoridad? ¿Dónde está su fe? ¿No que Jesús les había dado la confianza de poder hacer cosas increíbles? ¿Por qué no pudieron echarlo fuera? ¿Por qué no pudieron sanarlo? Estoy seguro que esa discusión más bien estaba empañada de críticas, de burla, de sarcasmo. Ahora vuelvo al punto. Mateo está hablando de que un padre se acerca, ora, más bien pidiendo ayuda, porque su hijo está enfermo. Pero ¿sabe? En el verso 18 de ese mismo capítulo 17 nos dice que este muchacho no era una enfermedad común y corriente, que este muchacho estaba endemoniado. Marcos, Lucas expresan de que este muchacho estaba endemoniado. Miren, usted conocerá gente que ha sufrido de ataques epilépticos quizás. No todas las personas que sufren de ataques epilépticos definitivamente tienen un demonio. Pero tristemente también la ciencia, la medicina, la psicología han dictaminado a veces problemas mentales cuando una persona padece de estos síntomas. Y muchos de ellos ni siquiera es una enfermedad, sí es un demonio. No quiero que nos vayamos a un extremo. Hay personas enfermas, hay personas endemoniadas. ¿Cómo identificamos? Bueno, para eso se requiere discernimiento. El punto aquí es, hay una persona, un muchacho endemoniado. Y hay un padre que se presenta delante de Jesús pidiendo ayuda, ya que los discípulos no pudieron echarlo fuera. ¿Y por qué mencionaba a mi buen amigo Raúl? Bueno, normalmente suele pasar que tenemos problemas y a la persona que menos recurrimos es Jesús. Y ojo, es la que muchas veces puede ayudarnos. Vamos a todos lados, menos con Jesús. Recuerdo un hombre, bueno, básicamente eran 3, un filósofo, un científico, no es chiste, ya están pensando que el mexicano, el estadounidense, y no.
Era un filósofo, un científico y un hombre de pueblo. Total que el lugar en donde vivían empieza a llover bastante, pero estos se aventuran y se meten a una cueva. Como estaba lloviendo demasiado, empezó a inundarse la cueva y obviamente no podían salir. Llovía demasiado y el agua subía rápidamente. Total que llegan unos rescatistas, lanzan la soga junto con un arnés y el primero el que ve la soga, ¿no?, para salvarlos, y el arnés, es el filósofo. Y él dice, me parece que es una soga, pero podría equivocarme. ¿Qué tal si es una escalera imaginaria al cielo? Total que no se pone el arnés, ¿y qué creen? Pues se muere ahogado. Y entonces le toca el turno al científico, ¿no? El científico ve la soga y dice, me parece que esta soga es de poliestileno, tiene 2 centímetros de espesor y tiene un peso de carga de 28,000 toneladas. Y creo que aplica en las formas 22-36. Hizo un análisis detallado y correcto, física y químicamente, de los componentes de la soga, pero no se puso el arnés y muere ahogado. Total que el hombre de pueblo pues ve la soga y dice, ¿y si es la cola de una serpiente? Pues quién sabe, pero si me salva, pues adelante, pum, se pesca y este se salva. Muchas veces estamos pensando en cómo podemos solucionar nosotros las cosas, aun cuando nuestro salvavidas está a la mano. Pero nosotros nos idealizamos un método supuestamente de enfrentarlo antes de ir con Dios. Y el problema es, ¿por qué no simplemente tomamos la soga? ¿Por qué no simplemente actuamos como este padre que fue y se postró delante de Jesús y le dijo, por favor, ayúdame? Ahora, otra cosa interesante, solamente en este versículo, ojo. Habemos padres, ojo con esto, habemos padres que hemos dejado de preocuparnos por nuestros hijos. Y me refiero a la vida espiritual de nuestros hijos. Este muchacho estaba endemoniado. ¿Quién fue a pedir ayuda? El padre. El padre fue a interceder por su hijo. La pregunta es, ¿estamos intercediendo por nuestros hijos? Es más, cuando tenemos con nuestros problemas con nuestros hijos, alguien dirá, yo no tengo problemas con mis hijos. Pues páseme la receta, ¿no? Todos, a menos ya cuando nuestros chicos ya empiezan en la etapa de la adolescencia y más para arriba. Yo antes tenía la idea ilusoria de que cuando mis hijos crecieran, pues ya los problemas iban a terminar. Y alguien me dijo, ¿qué crees? Cuando crezcan, los problemas se van a intensificar. No me espantes, dije yo. Ya mis chicos, 15, 14 años, allá empieza uno a entrar en batallitas, ¿eh? Pero cuando tienes problemas con tus hijos, ¿vas a Dios e intercedes por ellos? Recuerdo en una entrevista que le hicieron a este personaje, bueno, a este actor, creo que es Eduardo Verástegui, ¿se apellida así? ¿O Verástegui? ¿Cómo es? ¿Y por qué las mujeres solamente se lo saben el apellido para la perfección? No entiendo. Ni que estuviera tan guapo. No, sí lo está. Y resulta que en una entrevista que le hicieron, él contaba cómo su mamá, en una ocasión, bueno, de tanto estarle aconsejando, él cuenta que pues habían vivido una vida en excesos, muy liberal, y dice que su mamá constantemente hablaba con él, hey, métete al camino, vuelve al redil. Total que un día su mamá le dijo esta frase que yo me grabé y yo hoy la comparto cuando tengo oportunidad. Y le dijo, mira, cuando mis palabras dejen de resonar en tu corazón, lo harán mis oraciones. ¿Qué es lo que podemos hacer como padres cuando ya nos cansamos de hablarle a nuestros hijos? Orar por ellos. Orar por ellos. Créame, si nuestras palabras ya les rebotan en el corazón, ore por ellos. Pero no es una oración de, ay Señor, tú ya lo conoces como es tremendo. Ayúdame. No, es una oración de intercesión. Este hombre no le importó meterse entre la multitud y de arrodillarse. No le importó, si lo quieren ver así, hacer el ridículo. Porque él tenía una necesidad, él tenía un problema y fue delante de Jesús. Y vemos ahí que a este muchacho está endemoniado.
No me voy a meter mucho en ese tema, de verdad estaba tentado a hacerlo, pero no lo quiero hacer. Pero ¿qué creen? Marcos da muchos detalles al respecto. Miren nada más las manifestaciones que este muchacho presentaba. O sea, este demonio lo había dejado sordo y mudo. Fíjense, es bien curioso ahorita que lo menciono, porque una de las versiones dice que incluso daba voces. O sea, ¿cómo? Si era sordo y mudo. O sea, así es el chamufleis, sordo, mudo, gritaba, daba voces, echaba espuma por la boca, se retorcía. Son detalles que da Marcos en el capítulo 9. Y ojo, ¿recuerdan que este hombre se acerca y le dice, y a veces cae en el fuego y en el agua? Bueno, Marcos, Lucas dicen que el demonio que lo poseía lo aventaba al fuego y al agua con la intención de matarlo. En Lucas hay una pregunta interesante, porque entonces Jesús, después de esta escena que pregunta por qué están discutiendo, lo traje a tus discípulos, no pudieron expulsar al demonio. Jesús muestra un poco de frustración con sus discípulos y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dice, a ver, tráiganme al muchacho. Y dicen que en cuanto trajeron al muchacho y el muchacho se va acercando a Jesús, el demonio reconoce a Jesús. Y este lo avienta al piso violentamente. Y mientras se está retorciendo y echando espuma por la boca, Jesús hace una pregunta. Nada más imagine esa escena. El muchacho está tirado, retorciéndose, aventando espuma por la boca. Y en lugar de que Jesús intervenga inmediatamente, voltea con la multitud porque todos estaban viendo esa escena. Y Jesús pregunta, ¿desde cuándo está así? Escuchen la respuesta. Y él dice, desde niño. ¿No les dio escalofrío a ustedes como a mí cuando lo leí? Desde niño. Ahora, pensando en los tiempos de Jesús, un niño anteriormente para los judíos era considerado de entre los 8 a los 12, 13 años. Después de los 12, 13 años se consideraba una persona adulta en algunas áreas, ¿no? Tampoco es como para imaginar que el niño tenía 2 años y estaba endemoniado. Pero ¿sabía usted que hoy en día hay niños de 8, 9, 10, hasta 13 años con la posibilidad de ser poseídos por demonios? Y uno dice, hey, la serie que veo, ¿qué me puede hacer? Las canciones que escucho, la letra que viene, ¿qué me puede hacer? Los videojuegos que juego, ¿qué me van a hacer? ¿Sabía usted que científicamente, ojo, ni siquiera me estoy metiendo con la Biblia, científicamente está comprobado que hay ciertos juegos y el exceso en cuanto a redes sociales, televisión, celular y demás, causa daños irreversibles en el cerebro de las personas? ¿Sabía usted que miles de neuronas se mueren cuando abusamos del uso de redes sociales, de aparatos, de dispositivos? No estoy hablando de la Biblia, científicamente está comprobado. Ahora, si nos vamos en esta escena, un niño estaba endemoniado. ¿Sabía usted que se abren tantas puertas al ocultismo hoy en día? Tan solamente en cómo tratamos a los demás, todo lo que vemos, lo que escuchamos, cómo nos comportamos, abre puertas al ocultismo. Y usted dirá, a mí no me puede pasar nada, soy cristiano, voy a la iglesia. Aunque no leo la Biblia, no oro, pero voy a la iglesia y Dios me protege. Bueno, si uno sigue abusando de estas cosas, pues no nos sorprenda que el día de mañana tengamos miles de enchamucados. ¿Y sabía usted que gran parte de la filosofía, o más bien de la estrategia del sistema actual y de los planes para un futuro cercano en el mundo, es precisamente influenciar a la humanidad y a la sociedad en el ocultismo, en todo esto que tiene que ver con el espiritismo? Por supuesto que sí. No ignoremos esto. Era un joven endemoniado, o sea, tenía años, pero dice, ¿desde cuándo está así? Desde niño. Padres, tengamos mucho cuidado, pongamos mucha atención en qué es lo que nuestros hijos ven, en qué es lo que nuestros hijos oyen, con quién se relacionan. Y alguien dirá, pastor, usted es un anticuado, un padre moderno como yo, deja que mi hijo
haga lo que quiera. Bueno, creo que después de 15 años podemos sentarnos a platicar y evaluar los resultados. ¿Qué le parece? Pero si alguien piensa que estar ¿no? Que estar a la moda, que seguir la tendencia de hoy, los padres tienen que ser los amigos de los hijos. Bueno, yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en que un padre tiene que ser amigo de sus hijos sin perder que es su padre. Pero no es cierto que tenemos hoy en día personitas diciendo, ay, mi niño tiene 9 años, puede tener novia. No hay que privarlos. No me meto en eso porque cada quien educa a sus hijos como quiere. Pero al rato no vengamos entonces con Dios y decirle, ¿por qué mi hijo está así? Y este muchacho estaba endemoniado. Ahora noten esto. Jesús reprende a sus discípulos. Y de aquí quiero dar la aplicación para ir aterrizando esto. Jesús reprende a sus discípulos. Oh generación incrédula. Jesús reprende al demonio, inmediatamente este sale expulsado. Marcos dice que el muchacho, después de que el demonio sale de él, queda en el piso como muerto. Es más, la multitud pensó que ya estaba muerto. Pero Jesús se acerca, lo toma de la mano y lo levanta. Ahora Jesús tiene poder, ojo, para sanar y libertar cualquier clase de demonio. Ahora yo pensaba en esto, ¿por qué los discípulos no pudieron expulsarlo? Anteriormente los discípulos ya habían expulsado demonios. ¿Por qué no este? Bueno, ya más tardecito, ya en un lugar a solas, los discípulos le preguntan a Jesús, oye, cuéntanos, dinos, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? La respuesta de Jesús es, porque tuvieron poca fe. En otra versión, o en otro de los evangelios dice, porque este género solamente sale con ayuno y oración. Ahora alguien dirá, el ayuno y la oración me dan ese poder para hacer cualquier cosa. Miren nada más, el ayuno y la oración fortalecen nuestra fe. Porque recuerden que la reprensión de Jesús para sus discípulos fue porque no tuvieron fe. No fue porque no han ayunado, no han orado, fue porque no tuvieron fe. Una persona que ayuna y ora no es para conseguir poder, es para fortalecer su fe. ¿No es cierto que hemos utilizado el ayuno y la oración para hacerle manita de coche a Dios? Bueno, yo ya oré, ahora me respondes. Yo ya ayuné, ahora me respondes. Pero ¿sabía usted que el efecto del ayuno y la oración tienen que ver más bien con fortalecer nuestra fe, más que con darnos autoridad para exigirle una respuesta a Dios? Y ojo, en este mismo tenor, miren, no me sorprende en lo absoluto que los discípulos no hayan tenido fe. ¿Recuerdan ese momento cuando Jesús alimenta a más de 5,000 personas? ¿Lo recuerdan? Y entonces al día siguiente Jesús les dice, súbanse a una barca, nos vemos a la otra orilla. Y ahí hay una tempestad. Y llevaban horas remando contra corriente. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús se aparece en medio del mar caminando sobre el agua. Pedro le dice, hey, si eres tú, envía que vaya yo y camine también sobre el agua. Pedro camina sobre el agua. ¿Recuerdan cuál fue la esencia de esta enseñanza? Bueno, dicen que esta tormenta fue provocada porque los discípulos tenían el corazón endurecido desde ese momento de la multiplicación de los peces y los panes. Esto quiere decir que no habían creído en lo absoluto. O sea, por más de 2 años los discípulos caminando con Jesús, por más de 2 años los discípulos vieron a Jesús haciendo milagros, sanando personas, alimentando a miles de personas, libertando a endemoniados, por más de 2 años y aún no creían. Su corazón estaba endurecido y Jesús lo que hace es reprender porque no tuvieron fe. Hasta ese momento los discípulos no tenían fe. Miren, pareciera que en este capítulo 17 cambia el tema Jesús. Después de haber liberado a ese muchacho, dice que entonces Él les va a decir, bueno, en el verso 22 en adelante les va a decir que tiene que ser entregado y morir. Y alguien dirá, ¿por qué es un cambio tan drástico en la situación, en el evento? Ahora, lo que me llamaba mucho la atención de este punto, en el verso 23, la parte final, es que Jesús les dice, es necesario que yo vaya y muera.
Y dice en el verso 23, la parte final, que los discípulos se entristecieron. Ojo con esto, es la primera vez que los discípulos se muestran tristes ante un anuncio como estos. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Jesús dijo, es necesario que yo vaya y padezca y muera. No, 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 Señor, que eso no te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. En otras ocasiones, cuando van bajando del monte de la transfiguración, ¿lo recuerdan? Que Jesús les dice, es necesario que yo muera. Y en vez de que los discípulos mostraran interés sobre ese suceso, ¿qué le preguntan? Oye, ¿y qué hay con Elías? Varias veces Jesús ya le había anunciado a sus discípulos que iba a morir y no habían mostrado la más mínima preocupación ni tristeza. Pero aquí sí. ¿Qué me dice esto? No sé usted. ¿Qué me dice esto? Que para este momento los discípulos ya estaban desarrollando o activando la fe. Para entristecerse tuvieron que haber creído que Jesús iba a morir. Ahora cambia, pareciera, la conversación. Verso 24 al 27. Y ahí hay un suceso interesante que es el pago de los impuestos. Alguien diría, bueno, hablamos de un endemoniado y luego de que él va a morir. No me pierda el hilo. Cuando Jesús llega a Galilea con sus discípulos, los cobradores de impuestos se acercan a Pedro y le dicen, oye, tu maestro nunca paga impuestos. Obviamente Pedro, como siempre es bien arrebatado y bien hablador, él dice, claro que sí, ¿no? Hasta me lo imagino fiera, ¿no? Con un temperamento, claro que sí, los paga, ¿cómo no? Ya los cobradores de impuestos, no, cálmate, tranquilo. Antes de que Pedro le preguntara algo a Jesús, Jesús se acerca y le dice, oye Pedro, una preguntita. ¿Tú crees que los que cobran impuestos le cobran impuestos a sus hijos? ¿Le cobran impuestos a su familia? Y Pedro le dice, no creo. Por supuesto que no. Ellos, los que cobran impuestos, no cobran un impuesto a sus familiares cercanos. Y entonces Jesús le dice, ¿sabías tú que los que cobran impuestos liberan a su familia de impuestos y a nosotros, a los demás, sí les están cobrando un impuesto? Pero dice Jesús, no te preocupes, no vamos a darles de qué hablar. Noten esto, le dice a Pedro, mira, ve al mar o ve al lago, echa el anzuelo, al pez que saques, le abres la boquita y ahí vas a encontrar una moneda. Y con esa moneda vas y pagas tus impuestos y los míos. Miren, para empezar yo me imaginaba que esto podía ser un insulto para Pedro. Pedro era un pescador. Jesús cuando lo llama estaba pescando. Pero ojo, nunca vemos a un Pedro con un anzuelo, ¿no? Y ahí pescando uno por uno. Yo me imagino un Pedro que aventaba así, ¿cómo se le llama la tarraya? Yo imagino un Pedro que la aventaba y él, o sea, hay evidencia en la Biblia de que incluso las redes se rompían porque estaban súper llenísimas de peces. Y Jesús le dice, ve y solamente avienta el anzuelo. Yo creo que Pedro dice, tanto trabajillo nada más para... Ahora, lo chistoso no está en eso. Está en que le diga, le vas a abrir la trompita y ahí vas a sacar una moneda para pagar nuestros impuestos. Créanme, yo como Pedro quizás me daría la vuelta y diría, no lo voy a hacer, me voy a ver todo un ridículo pensando que va a haber una moneda ahí. La probabilidad sería una en 1 billón. Pero para eso los discípulos ya se habían entristecido, ya había evidencia, muestras de fe, que ojo, para estas instancias Pedro no dudó. No nos cuenta el relato cómo sucedió lo demás, pero estoy seguro que pagaron los impuestos. Estoy seguro que Pedro fue, sacó un pez, abrió su boquita y sacó la moneda. Miren mis amigos, para finalizar, ¿qué tiene que ver toda esta historia? Y regálame los últimos 5 minutos de su valioso tiempo y llévese esta aplicación. Se trata de fe. Al final, se trata de fe. Jesús reprende a los discípulos. Los discípulos preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Porque no tuvieron fe. Miren, hemos tomado con tanta simpleza la palabra fe. Es más, la utilizamos a diario. Si hablan con personas religiosas, con personas cristianas, esta palabra la utilizamos a diario. Nos expresan una dificultad, nos expresan un problema y ¿qué decimos? Ten fe.
Pero ¿cuántas veces cuando repetimos o soltamos esa palabra, realmente nosotros tenemos fe? La misma iglesia, el mismo creyente se ha encargado de desvirtuar, de menospreciar la palabra fe. Está como aquel hombre, volvemos a las inundaciones, ando con ese tema ahorita de inundaciones. Se está hundiendo, bueno, se inunda su comunidad, él está en el techo de su casa y entonces él pide ayuda, está gritando por ayuda y nuevamente está gritando por ayuda. Obviamente él grita hacia sus alrededores por si llega una lancha, por si hay alguien por ahí para rescatarlo. No sucede nada. Total que él levanta la vista al cielo y grita: hay alguien allá arriba que pueda ayudarme. Y de eso se escucha una voz del cielo que le dice: aviéntate, déjate ir contra corriente, vas a llegar a la orilla. Este hombre guarda silencio, está meditando. ¿Y qué creen que hace? Pues vuelve a gritar: hay alguien más arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Activar la fe suele ser muy difícil. ¿Saben cuándo pidieron que se les aumentara la fe? Cuando Jesús les dice, bueno, vienen los discípulos y dicen: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dice: 7 veces. No te digo 7 veces, 70 veces 7. Y entonces los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Porque eso de tratar con la gente se requiere de un alto nivel de fe. Pero ¿sabía usted que no se trata de la cantidad de fe, sino el objeto de nuestra fe? A veces estamos pidiendo más fe. ¿De qué nos sirve? Si el objeto de nuestra fe no está bien definida. Hay mucha gente que tiene fe en la fe. Bueno, yo creo. ¿Y por qué crees? Porque creo. Pero el objeto de nuestra fe debe ser Jesús. Él debe ser el objeto de nuestra fe. Y ojo, ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Cuando se presenta con Jesús, le dice: por favor, si puedes, ayúdame. Noten esto. Jesús le dice: ¿cómo si puedo? La respuesta de Jesús es: al que cree, todo le es posible. Entonces este hombre responde y dice: claro que creo, pero por favor, noten esto. Por favor, ayúdame en mi incredulidad. Mis amigos, estoy seguro que los que estamos aquí creemos. Estoy seguro que creemos. Qué bonito que podamos presentarnos delante de Jesús con humildad, con honestidad y decir: la verdad sí creo, pero por favor ayúdame en mi incredulidad. ¿No es cierto que Adrián nos comentaba una vez en el capítulo 15 del libro de Mateo, de esta mujer cananea, de esta mujer sirofenicia, que está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y lo único que obtuvo no fue la ayuda de Jesús, fue el silencio de Jesús. ¿Por qué? Porque esta era una mujer que se estaba haciendo pasar por una judía. En pocas palabras, estaba poniendo una máscara, estaba pretendiendo ser alguien que no era, estaba reclamando una relación inexistente. Este hombre, en lugar de pretender que tenía fe, lo único que dijo: sí creo, pero por favor ayúdame en mi incredulidad. Y lo que hizo Jesús fue: tráeme a tu hijo. ¿Cuántos de nosotros no estamos en una situación por la que hemos orado por años y no ha habido respuesta? Ahora alguien pudiese culpar: bueno, es que a la persona que le pedí que orara no tuvo fe, el pastor no tuvo fe. No recae la responsabilidad en los demás, sino en uno mismo. Número 1, Jesús reprende a los discípulos y le pregunta: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Porque no tuvieron fe. Pero al hombre no le dijo: bueno, no lo echaron fuera porque mis discípulos no tuvieron fe. Le dijo: hey, si tú crees, aunque estos cabezones no hayan creído, si tú crees, al que cree todo le es posible. Y en Mateo Jesús utiliza un pasaje que hemos memorizado muchos y le dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte: muévete de aquí para allá, y este se movería, porque al que cree todo le es posible. El problema no es si la tengo, el problema es si la estoy activando.
¿Por qué no alcanzo mis sueños, mis metas, mis planes, bla, bla, bla? Si tengo fe. Examinémonos si realmente tenemos fe. No, perdón, me equivoqué. Examinemos si realmente estamos activando la fe. Porque ojo, Romanos dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Mis amigos, dejemos de pedir más fe. Activemos la poquita que se nos ha dado. Porque no es la cantidad la que va a mover la montaña. Si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza. No es la cantidad, es la estás activando. La estás activando. No es cierto que Jesús, ojo, a sus discípulos les dijo: les doy poder y autoridad. Poder para sanar cualquier cosa, autoridad para reprender y echar fuera cualquier demonio. Y no es cierto que a nosotros, su iglesia, nos dijo: y ustedes cosas mayores aún harán. ¿Por qué no las estamos haciendo? El problema no es si tengo fe. El problema, mis amigos, es que aún siendo cristianos y creyentes, proclamamos tener una fe. Una fe es más. Decimos que nuestra religión es nuestra fe. Decimos que por fe vamos a ser salvos. Decimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué cuando tenemos que activarla? ¿Por qué no se pone de pie? Y me encantaría orar con usted. Y quiero desafiarlo en esta semana a que active la fe. ¿De qué manera? No lo sé. A lo mejor Dios lo va a poner delante de un endemoniado. Está bien que tenga miedo, no pasa nada. Pero cuando esté delante de alguien enfermo y que Dios le diga: ora por él. Cuando estés delante de un endemoniado y te diga: ora por él. Cuando estés delante de una persona y Dios te diga: predícale. ¿Pero cómo? ¿En la Calafia? ¿En la calle? Les invito a que en esta semana activen la fe. ¿De qué manera? No lo sé. ¿Alguien tiene alguna enfermedad hoy? Active la fe. Yo sí creo, pastor, pero Dios me quiere sanar a mí. Activa la fe. No tienes dinero ahorita para la semana y estabas pensando: ¿y qué onda? Ya empezamos lunes, ¿y cómo lo voy a hacer? Voy y le pido al vecino, voy y le hablo a mi suegra. Activa la fe. Activa la fe. Y dile: Señor, antes de que amanezca el día de mañana, o antes de que anochezca, hazme llegar una bendición. Activa la fe. Activa la fe. Antes de que vayas y le pidas prestado al vecino, activa la fe. Y dile: Señor, por favor, que alguien venga. Mueve tú a esa persona que tiene los recursos y conéctala con mi necesidad y haz la que llegue con un apoyo para mí. Créeme, Dios te va a sorprender. A lo mejor no te va a hacer llegar el dinero directamente, pero ¿qué tal si te dice: mira, te regalo, ten esta prenda y si la vendes, lo que sea para ti? Y tú dices: ah, caray, ¿cómo? ¿En serio así funciona? Así. Pero activa la fe. Activa la fe. Padre bueno, estamos delante de ti. Después de haber escuchado esta escena, un muchacho endemoniado, discípulos entristeciéndote cuando escuchan que vas a morir, enviando a Pedro a sacar un pez del agua y decirle que abra su boca y que en esa boca va a haber una moneda para pagar impuestos, se requiere de fe. Y la fe no se racionaliza, la fe solamente se activa. Guárdanos de no caer en la conducta, en la actitud de un filósofo, de un científico, sino más bien como la actitud de este hombre de pueblo. Que independientemente de que sea una serpiente, una soga, corramos el riesgo de activar la fe en el transcurso de esta semana. Y mi Dios, sorpréndenos. No pedimos más fe. La poca fe que nos ha sido dada, la medida de fe que tú nos has dado, que comencemos a activarla ya. Y cualquier necesidad que hay aquí, problemas en el matrimonio, quizás pensando que ya no hay solución a nuestra relación, activemos la fe. No hay salida para los problemas de nuestros hijos, activemos la fe. No hay comida para esta semana, la alacena está vacía, el refrigerador está vacía, activemos la fe. No hay cura para mi enfermedad, activemos la fe. Si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, al que cree todo le es posible. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, aún con nuestra incredulidad. Ayúdanos con nuestra incredulidad. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén.